participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Continuar con el diplomado especializado en proceso contencioso administrativo y procedimiento administrativo sancionador. El tema a tratar hoy es particularidades del procedimiento administrativo sancionador en el INDECOPI. Para ello contamos con la presencia de un distinguido profesional, es abogado por la Universidad Inca Barcelona de la Vega, especialista en Derecho del Consumidor, Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho Concursal y Derecho Administrativo, autor de artículos especializados en Derecho del Consumidor y Concursal, maestría concluida en Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado en diferentes foros internacionales en maestría de propiedad intelectual y cumplimiento de contratos. Actual apoderado legal del INDECOPI, encargado del patrocinio judicial en procesos contenciosos administrativos y constitucionales. Es supervisor judicial del INDECOPI con sede en Piura, docente universitario. Un fuerte aplauso para el doctor Ronald Castelo Zárate. Muchas gracias. Agradecer al Colegio de Abogados de Lima, agradecer a esta universidad y agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este momento tan especial en que está jugando Perú y que tenemos que hacer el sacrificio de guardar los minutos finales, sobre todo para los que nos gusta el fútbol, ¿no? Me han pedido que hable acerca de algo que tiene que ver con mi quehacer diario, y es hablar desde el INDECOPI, ¿no? En particular no del INDECOPI en general, sino enfocarme en los procedimientos sancionadores que van a cargo de esta institución. En dicho sentido, para poder abordar el tema de cómo se maneja, cómo se conducen los procedimientos administrativos sancionadores en el INDECOPI, es preciso comprender un poco la racionalidad, ¿no?, del surgimiento y creación de esta institución, los fines con los cuales fueron creados, a efectos de comprender las particularidades que tiene el procedimiento por infracción a las normas que son de competencia institucional de esta entidad, ¿no? Porque cuando hablamos de particularidades del procedimiento administrativo sancionador en el INDECOPI, definitivamente el día de hoy les voy a mostrar ciertos aspectos, ¿no?, que constituyen características muy especiales, muy singulares, aún en el mar de entidades y de procedimientos administrativos que existen, ¿no? Estas particularidades que tienen los procedimientos que se siguen ante el INDECOPI, en especial los que corresponden a defensa del consumidor, son particularidades, repito, que se han ido adquiriendo sobre la base de la experiencia y continuas reformas administrativas, muchas veces, la mayoría de ellas, promovidas por la propia institución, ¿no? Promovidas por la propia institución, luego de este ensayo-error del desafío de ejercer, ¿no?, una labor de defensa y promoción, ¿no?, del mercado, de defensa de los consumidores y de los titulares de propiedad intelectual. Para hablar del INDECOPI es inevitable recordar un poco el contexto en el cual surge esta institución, ¿no? Y ustedes podrán recordar seguramente, o si no lo recuerdan, se lo recuerdo el día de hoy yo, que hacia los años 90 se empiezan a forjar una serie de reformas estructurales, ¿no? Y estas reformas estructurales se consolidan, ¿no?, por medio de un modelo, la aplicación de un modelo conocido como el modelo de economía social de mercado, ¿no? Este modelo de economía social de mercado recibe su consagración desde la Constitución, es decir, la Constitución reconoce que el modelo económico en el Perú es uno denominado modelo de economía social de mercado. Pero a diferencia de lo que ocurría en los años 90, en los años 80, en donde la Constitución del 79 también decía exactamente lo mismo, que decía que nuestro modelo era un modelo de economía social de mercado. Bastará simplemente hacer un poco de memoria y recordar la diferencia de la aplicación del modelo de economía social de mercado, entre comillas, de los años 80 con el modelo de economía social de mercado de los años 90. Mientras que en los años 80 encontramos un modelo que en la práctica, en los hechos, era un modelo proteccionista, intervencionista de la economía,
un Estado que fijaba precios, determinaba calidades y que adicionalmente desempeñaba un rol protagónico porque era el gran empresario, ¿no? En los años 90, ¿no?, encontramos que el mercado cambia, ¿no? Y al mercado se le dota no solamente una nueva etiqueta, sino un nuevo contenido en los hechos, denominado libre competencia. Y al Estado se le entrega un nuevo rol, denominado rol subsidiario. Ese Estado que antes era un Estado protagónico, ¿no?, porque lo decidía todo, lo planificaba todo, lo regulaba todo en el mercado. En cambio, bajo el modelo de economía social de mercado de los años 90, lo que encontramos es a un Estado que se hace a un lado en cuanto al protagonismo y le entrega el protagonismo a los particulares, para que sean los particulares, sobre la base de sus voluntades expresadas en demanda o en oferta, demanda del lado de los consumidores, oferta del lado de los proveedores, quienes decidan la asignación de los recursos, de la asignación de los bienes y servicios, las condiciones con que se trancen los productos y servicios en el mercado. Bajo este esquema normativo que surge a partir de los años 90, desde la Constitución y el consecuente desarrollo legislativo de una serie de normas, ¿no?, que hacen que este modelo, que en los años 80, que también estaba en la Constitución así reconocido, pero que antes fuera solamente una etiqueta, un rótulo de buenas intenciones, de pronto empezara a aplicarse en la práctica sobre normas de libre competencia, sobre normas de represión de la competencia desleal, sobre normas de protección de la propiedad intelectual y sobre normas de defensa del consumidor. De pronto, bajo este nuevo escenario, se crean las condiciones apropiadas, o por lo menos se asume ese desafío de crear condiciones apropiadas para invertir, para atraer la inversión extranjera, la tan ansiada inversión extranjera, en un país que hasta entonces, todos los años 80, toda la década de los 80 y desde antes, y los primeros años de los años 90, era un país conocido básicamente por su fracaso en sus cifras macroeconómicas. Recuerdan la hiperinflación, ¿no? 4.778% de inflación anualizada el año 1989, comparándolo con una cifra que tenemos actualmente, no recuerdo, que será por el 5, 6%, no más, ¿no? Un país que era conocido por su fase intervencionista, conocido así a nivel mundial, y por ser un paria en el mercado internacional. Ese país, famoso por estas características, no atraía inversión. Era un país inelegible para el financiamiento. Pero bajo este nuevo esquema, este nuevo entorno de libre competencia, bajo este nuevo rol que se le otorga al Estado, de ser ya no un rol protagónico, ¿no?, sino subsidiario, de pronto se empiezan a crear las condiciones para atraer inversión. Pero el inversionista, que no es ningún tonto, sino que es un sujeto que busca asegurar, garantizar su inversión, porque lo que quiere es hacer dinero, hacer negocios en estos países que de pronto dicen: hemos abierto el libre mercado, ¿no?, hemos abierto nuestras fronteras, libre comercio, libre competencia. El inversionista extranjero, obviamente, que tiene sus millones, evalúa el mercado al cual va a introducir sus capitales. Y obviamente hacia comienzos de los años 90, este inversionista hizo su respectiva exploración de este mercado, que era el mercado nacional, ¿no?, que se había abierto a la libre competencia, ¿no? Empezó a hacer una evaluación de las condiciones para invertir. Y por supuesto, para invertir se maneja una serie de variables. La que me interesa destacar acá era la variable de solución de conflictos. Obviamente, cuando tú quieres hacer negocios con alguien, en especial cuando eres un extranjero y quieres hacer negocios en un país que no conoces, necesitas necesariamente asegurarte, ¿no?, de qué podría pasar en la eventualidad de que la persona con la que contratas no cumpliese con sus obligaciones, ¿no?, de fraude, no honre sus obligaciones, no pague a tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo cuál es la institución, ¿no?, cuál es la dotación institucional que te va a brindar una solución en caso de este tipo de situaciones? Y cuando el inversionista de aquel entonces
echaba una mirada a esas condiciones y miraba quién era el encargado de solucionar los conflictos en aquel entonces, pues se da con la noticia que se le informaban los estudios de abogados peruanos y le decían, miren, el que soluciona en el Perú, ¿no?, los conflictos intersubjetivos de derechos entre personas naturales, personas jurídicas, nacionales y extranjeras, es uno solo, llamado Poder Judicial. Y le preguntaban, ¿y cómo es el Poder Judicial? ¿Es rápido? ¿Es especializado en estos temas de mercado? Porque hablan que hay libre competencia. Entonces, ¿qué pasa si hay competencia desleal? ¿Qué pasa si hay prácticas restrictivas de la libre competencia? ¿Qué pasa si yo ingreso al mercado y de pronto alguien que tiene una posición de dominio en el mercado empieza a hacer actos que impidan que yo acceda al mercado o permanezca en él? ¿Quién va a solucionar esos conflictos? El Poder Judicial. ¿Y qué especialización tiene el Poder Judicial? Bueno, principalmente en los temas tradicionales del derecho, estamos hablando de los años 90, recuerden, derecho civil, derecho penal, derecho procesal civil, de procedimientos civiles que se llamaban en aquel entonces, ¿no?, derecho laboral, etcétera, etcétera, y estas otras ramas, buenas noches, tradicionales del derecho. Al ser así, imagínense ustedes que son inversionistas y les informan, oye, ¿cuánto dura un proceso judicial, ¿no?, en este país? Bueno, en realidad puede durar 5, 10, 15, 20 años, porque el Código de Procedimientos Civiles, que en ese entonces todavía seguía vigente, es un código eminentemente formalista, ¿no? Y no sé si a ustedes les han contado, y de repente ya suena a anécdota fantasiosa, pero era la realidad. Los procesos judiciales de antes se caracterizaban porque se privilegiaba eminentemente la forma sobre el fondo, a tal punto que algunos autores lo llamaban a esto la misa jurídica, ¿no? Y eso se refería a que después de 10 años de litigio o más, ¿no?, ya cuando estaba ya salía esta famosa resolución que dice tráigase para sentenciar, ¿no?, tráiganse los autos para sentenciar, de pronto una de las partes, a través de sus abogados, pedía la nulidad de todo lo actuado, 10, 15 años de litigio. ¿En función a qué? A que al momento de correrse el traslado de la demanda con la notificación de la misma, en lugar de haberse notificado a la parte, ¿no?, demandada, que era Castelo con doble L, lo habían notificado con Castelo con una L, y nulidad de todo lo actuado y todo a fojas prácticamente cero, ¿no? Cuando un inversionista de pronto toma conocimiento de este tipo de condiciones que presenta aquel que va a solucionar sus problemas, ¿no?, contractuales, obligacionales, pues eso atrae inversiones, pregunto. Hola oyente, ¿qué dicen ustedes? ¿Ustedes invertirían en un país así? Obviamente que no, ¿no? Aquel que me dice que sí, díceme, lo discutimos. Entonces, había un monopolio de la solución de los conflictos a cargo del Poder Judicial. Bueno, los libros de derecho hasta aquel entonces y hasta no hace mucho, justificaban el hecho de que solamente el juez es capaz de conocer conflictos entre personas y brindar solución de estos conflictos de intereses, ¿no?, como una atribución inherente a la potestad jurisdiccional que solamente la ejerce un sujeto llamado juez. Y este juez entonces tenía estos problemas de especialización en temas de mercado, problemas de excesivo tiempo y formalismo que ahuyentaban, no atraían la inversión de este sujeto extranjero que tenía capitales y que se veía interesado en este mercado, en este país llamado Perú, que de pronto había proclamado al mundo que estaba aplicando un modelo de economía social de mercado. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, lo que tenemos es que de pronto ya el modelo de economía social de mercado empieza a aplicarse, ¿no? Y si estamos en un marco de libre competencia, de libre comercio, ¿no?, y en un mundo ya
globalizado, porque la globalización no es un fenómeno de los años del siglo XXI, sino que empieza en los años 60. Entonces, en los años 90 empezábamos a ver ya cómo la apertura del mercado a libre comercio, del mercado nacional a libre comercio, empezaba a traer como consecuencia un número elevado de competidores, cosa que el mercado hasta los años 80 no presentaba, porque el Estado, el gobierno de entonces interpretaba que la política de Estado adecuada era aquella que protegía a sus empresarios, que lo libraba de la amenaza extranjera de las importaciones, que le aseguraba determinados monopolios. No sé si ustedes sabían que antes, por ejemplo, las farmacias tenían asegurado una especie de distrito, así como hablamos en el Poder Judicial de los distritos judiciales, ¿no? Una especie de distrito farmacéutico, en el sentido de que solamente en determinado territorio podía existir una farmacia, ¿no? Se le aseguraba la posibilidad de que no existiera competencia con otra farmacia que estuviera en el mismo territorio. Y es, perdón, las farmacias de turno. En efecto, cuando uno quería comprar un medicamento, pues tenías, antes de salir a la farmacia, en principio jamás ibas a tener la certeza de si esa farmacia que estaba cerca de tu casa o no tan cerca estaba abierta o no. Tenías que leer tu periódico, ¿no? Donde había un espacio dedicado a farmacias de turno, ¿no? Y yo nunca comprendí cuál era el rol, ¿no? Porque era impredecible cuándo iban a estar de turno, ¿no? Y eso era parte de la visión que tenía el Estado en aquel entonces, ¿no? Era bueno, aparentemente, ¿no? Para esas políticas de Estado, asegurar la no competencia, ¿no? Imagínense un país que había vivido durante décadas acostumbrado, sus empresarios, a no competir, y de pronto se abrieron los mercados y de pronto empieza a llegar la inversión extranjera, empiezan a llegar grandes empresas acostumbradas a competir, y nuestro empresario peruano obviamente entra en situación en una situación crítica, ¿no? Y por eso es que surge en aquel entonces, debido a la gran recesión, surge la primera ley de reestructuración empresarial para tirarle el flotador o el salvavidas a las empresas que empezaban a irse a pique, todas nacionales, ¿no? Bueno, ante tantos competidores, ¿no? En este nuevo entorno, surgen conflictos relacionados con temas de libre competencia. Es decir, piensen en el juez que estaba acostumbrado en aquel entonces simplemente a dilucidar conflictos en materia civil, penal, laboral, comercial, afines, ¿no? Y de pronto surgen problemas en temas de libre competencia, de dumping y subsidios, de represión de la competencia desleal, temas estrictamente relacionados a derechos de autor, a temas de patentes, temas de marcas, ¿no? Y de defensa del consumidor, donde había leyes para cada uno de estos temas que acabo de señalar. Y obviamente el solucionador de conflictos de aquel entonces, el Poder Judicial, no tenía la capacidad de respuesta por cuestiones de especialización para poder convertirse en ese sujeto que pudiera dar soluciones especializadas y sobre todo oportunas, considerando que el proceso judicial de entonces, y hasta ahora lo sabemos también, es eminentemente formalista. Bajo estas condiciones es que surge la necesidad de crear, ¿no? una especie de juez administrativo, una institución que asuma la posibilidad de solucionar conflictos en materia relacionadas con la aplicación del modelo de economía social de mercado, conflictos en materia de competencia, conflictos en materia de propiedad intelectual y en materia de consumidor. Y se crea así el INDECOPI hacia el año 92, justamente con la finalidad de convertirse en ese solucionador de conflictos, ¿no? Para estos temas específicos, repito, de temas de mercado, ¿no? Pero no solamente en eso se convierte el INDECOPI, sino que el INDECOPI también se convierte en la expresión de ese Estado con rol subsidiario, ¿no? Les decía al comienzo, los que habían llegado primero, de que una de las características de la aplicación del modelo de economía social de mercado es que el Estado, de haber sido antes protagonista, ¿no? El gran empresario, el que lo decidía todo en el mercado, pasa a convertirse en un ente, en asumir un rol subsidiario, es decir, un ente que solamente va a intervenir cuando es absolutamente necesario. Cuando los llamados realmente a tener un rol protagónico en el mercado
no lo hacen, y esos llamados son los particulares. Cuando los particulares no, por ejemplo en este caso desde el lado de los empresarios, no presentan una oferta suficiente en el mercado o simplemente no hay oferta, bueno, le toca al Estado hacerlo. Como cuando ese mercado que debería regirse sobre oferta y demanda, pues resulta que no funciona y empieza a fallar porque hay problemas como el de la asimetría informativa o barreras de acceso al mercado, entre otros. Entonces, en esos casos absolutamente necesarios, el Estado tiene que intervenir, ¿no? Eso es rol subsidiario. Entonces, el Estado, a través del Indecopi, se convierte en un árbitro en el mercado. A propósito del partido del fútbol de hoy día, ¿no? No sabemos cómo está, ¿ya acabó? Perdieron. No voy a preguntar, olvidemos el tema. El Estado, a través del Indecopi, es el árbitro, ¿no? Que no juega el partido. ¿Quién juega el partido? Son los particulares. Ellos son los que juegan el partido. Y los particulares no solamente son los empresarios, los proveedores, sino que somos ustedes y yo, los consumidores, con nuestras decisiones de consumo, llamada demanda, ¿no? Colaboramos en la definición de a qué precio se venden las cosas, ¿no? En el cruce de nuestra expresión, de nuestra voluntad, que es la demanda, cuando se cruza con la voluntad de los proveedores, que es la oferta, se definen los precios, se define bajo qué calidad se transan los bienes y servicios en el mercado. Nosotros somos los protagonistas. El Estado, y a través del Indecopi, es el árbitro que muestra las tarjetas contra aquellos que infringen las normas que regulan el juego del mercado, ¿no? Pero no solo eso, sino que también, aparte de ser solucionador y árbitro, el Indecopi se convierte también en un tutor, vamos a decir, un protector de derechos, porque en el mercado existen obviamente derechos que defender, derechos del empresario también, ¿no? Del empresario para librarlo de prácticas desleales que otros empresarios realizan, para librarlo de prácticas abusivas o restrictivas de la competencia que otros empresarios ejecutan. Tutor de los derechos de los creadores intelectuales, de aquellos que invierten tiempo, esfuerzo en la actividad creativa de, por ejemplo, generar un producto que tiene las características de un invento, y se patentan los inventos, ¿verdad? O proteger a aquellos que generan herramientas de diferenciación, como son las marcas, o proteger a aquellos que componen obras musicales, obras literarias, es decir, los autores, ¿no? Entonces, el Indecopi es tutor de este tipo de personas que contribuyen con su actividad intelectual, y también es tutor de cada uno de nosotros, porque de repente aquí no hay muchos no sé, compositores musicales o inventores, o tal vez los haya, ¿no? Pero lo que todos somos, sin excepción, es que somos todos. Somos consumidores, en efecto. Sin excepción, todos somos consumidores y por tanto estamos expuestos en el mercado frente a los proveedores, ¿no? A soportar en muchas ocasiones cómo los proveedores defraudan nuestras expectativas como consumidores. Y en tal sentido, tenemos en el Indecopi, como representante del Estado, a ese protector o tutor. Entonces el Indecopi surge en estas condiciones y se convierte en el protector y promotor del modelo de economía social del mercado. Hay un modelo reconocido por la Constitución que se llama economía social de mercado. Ese modelo empieza a funcionar, entre otras razones, porque hay una institución que solamente se dedica a hacer una cosa, y es a pensar, a programar, a respirar, a caminar, a soñar en cómo promover y proteger este modelo de economía social de mercado. Ese es su rol en todo caso. El Indecopi tiene una estructura entonces que, como su nombre lo dice, ¿no? Es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Es decir, tiene dos componentes fáciles de destacar: competencia y propiedad intelectual. En su nombre así lo dice, ¿no? Entonces, en esta doble estructura, bueno, acá he empezado hablando de los órganos de propiedad intelectual, ¿no? Los órganos de propiedad intelectual compuestos por las direcciones de signos distintivos, de invenciones y nuevas tecnologías y de derechos de autor, de lo que se encargan es de proteger
los productos del intelecto, los productos de la creatividad. En el ámbito comercial, respecto de los signos distintivos, las llamadas marcas. En el ámbito literario, en el ámbito técnico o científico, mediante las patentes de inventos, modelos de utilidad, entre otras tecnologías. Las expresiones artísticas, literarias, ¿no? Mediante la dirección de derechos de autor. Estas tres direcciones no solamente tienen una labor registral, sino que al mismo tiempo tienen un rol punitivo, ¿no? Al mismo tiempo ejercen potestades sancionadoras contra aquellos que violen los derechos que estas legislaciones que ellos administran reconocen, ya sea en el ámbito de las marcas, de las patentes o del derecho de autor. Entonces ejercen potestades sancionadoras. El otro lado del Indecopi está compuesto por los órganos de competencia, y aquí encontramos 7 autoridades administrativas más. Ya iban 3 por el lado de propiedad intelectual, y acá hay 7, en realidad 8, ¿no? Lo que pasa es que ha sido creada una entidad administrativa más en temas de defensa del consumidor, que es básicamente hacia donde el día de hoy vamos a ir, ¿no? Pero son estas otras autoridades administrativas las que se encargan, ¿no?, de asegurar que el mercado, bajo este modelo de economía social de mercado, funcione, ¿no?, para permitir eliminación de barreras burocráticas, para permitir que las empresas accedan al mercado sin que el Estado, que a veces ¿saben quién es el que más obstaculiza el ingreso al mercado de una empresa? Es decir, todos ustedes y yo tenemos un derecho constitucional denominado libre iniciativa privada. Eso significa que si quieres hacer empresa, la haces. El Estado te tiene que decir, no, esta empresa no va contigo, no hay forma. O sea, simplemente tú ejerces tu derecho a la libre iniciativa privada. Cuando quieres ejercerla, muchas veces es el Estado el que te establece barreras burocráticas, ¿no?, que encarecen tu acceso al mercado. Y estas barreras burocráticas son impuestas por los distintos órganos de la administración pública. Pueden ser municipalidades, pueden ser gobiernos regionales, pueden ser ministerios, entre otros, ¿no? El Indecopi tiene la misión de identificar barreras burocráticas que resulten ilegales o irracionales y eliminarlas. ¿Okay? Es parte de la función del Indecopi. Una vez, sí. Cuando elimina la barrera burocrática, me imagino que es barreras burocráticas cuando se dispone por una municipalidad que pide la libre excepción, no sé, lo normará bajo un decreto de alcaldía, no sé bajo cómo lo norma, y si cuando ellos eliminan esas barreras burocráticas se debe entender que se ha derogado esa norma, o se inaplica el caso en concreto, o se inaplica para todos los casos y la norma sigue el proceso vigente. Ya, hay dos mecanismos, ¿no? Si es que se trata de una denuncia, ¿no?, de una empresa que acusa a una municipalidad de que están imponiéndole una barrera burocrática ilegal o irracional, lo que el Indecopi está autorizado a hacer, ¿no?, es, ya sea que se trate de un decreto de alcaldía, o sea que se trate de la norma de mayor rango dentro de un gobierno local, como es una ordenanza municipal, que desde el punto de vista de las municipalidades tienen un rango de norma legal. Nosotros siempre discutimos eso con las municipalidades en los procesos contenciosos administrativos, decimos que no tienen ese rango, pero es la de mayor rango dentro del gobierno local, sea que esa barrera esté contenida en una norma inferior, ¿no?, o en una norma de mayor jerarquía como la ordenanza, y hay una denuncia presentada por un empresario que acusa, ¿no?, la existencia de una barrera burocrática, pues lo que va a ocurrir es que el Indecopi está autorizado, ¿no?, legitimado, a poder inaplicar para el caso concreto, como si fuera un amparo, ¿no?, como si fuera un amparo, inaplicar en favor del denunciante, ¿no?, esa barrera burocrática, y le impone esa obligación y tiene la posibilidad incluso de imponer multas contra el funcionario que tuvo la capacidad de decidir la imposición de dicha barrera burocrática, que ha sido identificada como ilegal o como irracional, ¿no? Entonces, no es que
se tenga la capacidad de derogación, digamos, ¿no? De eliminación, claro, es más elocuente, ¿no? que en realidad lo que ocurre es que se inaplica para el caso concreto, ¿no? Por cierto, desde un punto de vista de la empresa, para la empresa, digamos, que se ha eliminado de ese obstáculo para esta empresa que ha querido ingresar al mercado. Antes esta comisión se llamaba de acceso al mercado y se consideró que se comunicaban mejor las funciones, ¿no? de esta comisión, llamándola más bien Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, ¿no? Más o menos es el manejo con el que se opera, ¿no? Y para las demás empresas se seguirá solicitando, por ejemplo, sí, mientras no se acuda. Es cierto. Bueno, también de oficio, ¿no? También de oficio la comisión, valorando pues la sensibilidad del caso, puede iniciar de oficio un procedimiento para que, en función de las empresas que no han denunciado y aplicando el criterio de lo que ya se identificó y consideró como barrera burocrática ilegal o personal, pues pueda declararla como tal, ¿no? Y promover, ¿no? A través de la Defensoría del Pueblo una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Más o menos es el manejo que se tiene con esta Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Esta comisión entonces está ahí a la puerta de entrada al mercado, ¿no? Tú eres el empresario que quiere entrar, encontraste barreras, acudiste a la comisión, ya no hay barreras, ya entraste al mercado. Si estás ya en el mercado, se supone que la competencia debe ser, como dice esa comisión, libre, ¿verdad? La competencia debe ser libre. Pero si de pronto encuentras que en el mercado hay otras empresas que por su poder de mercado, ¿no? tienen una posición de dominio, son empresas grandes, llamémoslo así, sí. Estas empresas tienen la capacidad de condicionar tu acceso o tu permanencia en el mercado porque se ponen de acuerdo con los distribuidores, por ejemplo, ¿no? O sea, tú quieres ingresar con una bebida gaseosa nueva, ¿no? Quieres ingresar, pero resulta que ninguno de los que forman parte de la cadena de distribución, ¿no? quiere vender tu gaseosa. Y tú dices, pero ¿por qué nadie quiere vender mi gaseosa? ¿No? Y es porque ya alguien habló y coordinó por ahí para decirle, oye, aquí tú solamente vendes mi gaseosa, no vendes la gaseosa de nadie más. Y si tú vendes la gaseosa de alguien más, te quito mis promociones y me pierdes, ¿no? Y entonces este distribuidor, este comerciante podría tomar la decisión de decir, ah, ya está bien, no acepto a nadie más, ¿no? Imaginemos que ocurre ese tipo de situaciones. Lo que acabo de describir, así de manera muy sencilla, es un típico caso de formas o conductas restrictivas de la libre competencia. Cuando eso ocurre, puedes acudir a esta comisión de libre competencia, ¿no? Sí, no, está bien. No, está bien. Es más, solamente todos están invitados a hacer preguntas. Solamente quería saber, o sea, en el tema de la probanza, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que usted está poniendo, yo imagino que debe ser un poco complejo, difícil, ¿no? Probar eso, porque así nomás la única posibilidad es que el distribuidor vaya y diga, pues sí, efectivamente, él me ha dicho que me va a quitar las promociones, todo eso, y ahí podremos tener comprobado ese hecho, ¿no? Pero ¿cómo normalmente se prueba? O sea, por eso en ese ejemplo, normalmente los distribuidores dicen eso, o hay otras formas capaz de a través de indicios, no sé cómo ustedes... Sí. En cada una de las materias que van a cargo del INDECOPI, recuerden que son procedimientos administrativos finalmente. Todos estos son procedimientos administrativos. Y como tal se inspiran en cada uno de los principios que encontramos en la ley 27.444. Uno de los principios que ahí están consagrados es el de la verdad material. Eso significa que la autoridad administrativa no debe limitarse a la verdad material, no a la verdad formal, ¿no? A la realidad formal. Porque en la realidad formal, es decir, a través de documentos, tú puedes conocer una verdad formal, pero hablar de la verdad material es aquella que fluye realmente de la realidad, ¿no? La realidad material no es lo mismo que la realidad formal. Los papeles pueden decir muchas cosas. En materia de consumidor hoy día, el enfoque mayor voy a hacer hacia los procedimientos de defensa del consumidor, les voy a comentar por qué. Encontraremos que siempre hay limitaciones
probatorias, y obviamente existe la habilitación. En virtud de este principio, ¿no?, que es el principio de la verdad material, existe la habilitación de utilizar también los sucedáneos de medios probatorios, ¿no?, los indicios, los cuales siempre, cada vez que nosotros los utilizamos, son los denunciados quienes subestiman el empleo de los indicios, porque dicen, oye, los indicios son simples conjeturas que está empleando el Tribunal del INDECOPI, ¿no?, y no se sustentan los documentos que yo he presentado en abundancia, ¿no? Pero estas simples conjeturas, que son subestimadas, en realidad para la doctrina dominante son tan importantes que hoy en día se habla de la prueba inicial, y son aspectos que el INDECOPI toma en cuenta, sí. No, sino que en el tema del probazo ya se tiene de copia ya resolver en el sentido de que siempre la carga de la prueba siempre va a ser al proveedor y no al consumidor, ¿no? Con el tema de que el consumidor tiene menos ventaja que el proveedor. Sí, o sea, la necesidad de correcto. En materia de consumidor, sobre todo, todavía el rol intuitivo respecto al consumidor es mayor. Claro, se parte de este fenómeno llamado asimetría informativa. Del lado de quién está la información, del proveedor. Él no sabe todo acerca de su producto y servicio, y con esa información están los medios de prueba también de su lado. Entonces, claro, pero doctor, sí. El tema de libre competencia, ahí no estamos hablando propiamente del consumidor, ¿no? Sí, respondiendo a su pregunta, sí, en materia de consumidor la protección todavía es mucho más fuerte, más intuitiva, ¿no?, a tal punto que hay se habla de la inversión de la carga de la prueba, en ese caso en particular, aunque yo apreciaría más bien una distribución de las cargas probatorias, en donde la carga probatoria más importante va a cargo del proveedor, pero eso lo vamos a comentar poco a poco. En realidad, por el tiempo que yo en este momento tengo previsto, y dado que faltan como 1500 diapositivas, entonces pensé darle más o menos 10 segundos a esta lámina, pero solamente para terminar y pasarlo rápidamente, ¿no? Estás ya en el mercado, si afectan tu libre competencia, acudes a esa comisión de libre competencia. Si encuentras que otro competidor actúa deslealmente, ¿no?, atentando contra los principios de la buena fe comercial, que se fundamenta en lo siguiente: cuando tú compites en el mercado lo debes hacer en base a tu propio esfuerzo y no en base al esfuerzo ajeno. Una forma de romper este principio de competir en base a tu propio esfuerzo y no el esfuerzo ajeno es, por ejemplo, los actos de confusión, ¿no? Cuando alguien se asemeja, ¿no?, en un estilo así camaleónico a tu empresa, ¿no?, y no está utilizando tu marca, ¿no?, pero sí está utilizando todo el aspecto de tu negocio. O sea, tú entras y se parece, a eso le llaman trade dress, ¿no? Trade dress es el estilo del negocio. Claro, hay negocios que invierten mucho, o sea, no es que alguien vino un pintor y lo pintó y salió así de bonito, no, es todo un estudio de mercado el que termina arrojando como conclusión que la luz tiene que estar en esta intensidad, la ropa de los meseros tiene que ser de tal o cual manera, las personas que te atienden te saludan con determinado estilo, ¿no? En el Starbucks te tutean, todos te tutean, y así va a ser siempre, porque eso es parte de lo que ellos quieren crear, ¿no? Todo eso de pronto es replicado a veces por otra persona, y eso es un acto de competencia desleal. O cuando simplemente engañas acerca de las condiciones de los productos o servicios, ¿no? Cuando dices, mi café es de la Merced, de Chanchamayo, ¿no?, y en realidad es de Huacho, ¿no? Entonces, estás engañando, y eso es competir deslealmente. Cuando eso ocurre, puedes acudir a esa comisión de fiscalización de la competencia desleal. La competencia desleal no solamente ocurre en el mercado interno, sino también en el mercado internacional. Y la Comisión de Dumping y Subsidios y esta otra de normalización y fiscalización de barreras comerciales no arancelarias, de lo que se encargan es de asegurar una correcta competencia en el comercio internacional. Lo que nos interesa y el procedimiento sancionador, porque el encargo que tengo hoy es hablar de las particularidades que tiene el procedimiento, ¿no? Se habló en singular, lo he copiado así igual el título en mi diapositiva, el procedimiento sancionador ante INDECOPI. Como ven, cada autoridad administrativa, que son 10 más una, recientemente creada 11, cada una tiene su propio procedimiento, ¿no? Obviamente todas tienen elementos comunes, que hay un procedimiento único en una ley de organización
y facultades del decreto legislativo 807, ¿no? Hay un procedimiento único, pero cada uno tiene sus propios componentes. Sin embargo, el procedimiento que el día de hoy les voy a hablar es este procedimiento de defensa del consumidor, porque es un poco más mediático, ¿no? Se ha hablado y se habla mucho de los derechos de los consumidores, sobre todo en estos tiempos, desde que entró en vigencia el nuevo Código de Protección y Defensa del Consumidor. En segundo lugar, porque todos somos consumidores, no todos somos empresarios o exportamos, pero aquí todos somos consumidores. Y en tercer lugar, porque hay innovaciones bastante interesantes, de avanzada, diría yo, con la creación de este Código de Protección y Defensa del Consumidor, donde vamos a hacer énfasis. Esta última comisión de procedimientos concursales es la comisión que ve a las empresas cuando ya están en esa etapa de crisis y hay que decidir si sale o no sale del mercado. Digamos que cada una de estas comisiones se encarga de resolver problemas en las distintas etapas de la vida empresarial, así como nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Si se dan cuenta, cada una de estas comisiones termina asumiendo facultades en cada una de estas etapas, desde que nace la empresa, incluso en la proyección intelectual, ¿no? Cuando vimos las direcciones de propiedad intelectual, ¿no? Cuando surge esa idea de la proyección de un negocio y la expresión material de tus ideas encuentra protección a través de la propiedad intelectual. Cuando quieres entrar al mercado y encuentras barreras, ¿no? Encuentras una comisión dedicada a ese tipo de protección, y así hasta que llega un momento en que tu empresa está en crisis, ¿no? Y está en esa etapa final, digamos, y la empresa debe ser liquidada o, de ser el caso, reestructurada, y esto va a cargo de la Comisión de Procedimientos Concursales. Pero de lo que les voy a hablar principalmente el día de hoy, o realmente, es de la protección del procedimiento relativo a la materia de consumidor, ¿no? Voy a pasar esto, y bueno, y adicionalmente porque el protagonista de este modelo de economía social de mercado es el consumidor. O sea, de nada sirve tener normas de libre competencia, competencia leal, propiedad intelectual, si es que este modelo no exalta, ¿no?, a este sujeto que es el ciudadano económico. La Constitución tiene dos, digamos, podemos dividirla en Constitución política y Constitución económica. La Constitución política es la que reconoce todos los derechos políticos, obligaciones también, por cierto, ¿no?, sociales, de estructura del Estado, ¿no?, mientras que la Constitución económica regula todos los aspectos económicos de la vida de este país, ¿no? Para esa parte de la Constitución del Estado que llamamos Constitución política, el personaje central es la persona humana, es su fin supremo de esta sociedad y de este Estado. Para la Constitución económica, el fin supremo de la sociedad y del Estado es este sujeto, en el artículo 65 de la Constitución, se refiere a la propia Constitución como el consumidor, el que no es otra cosa más que el ciudadano económico. El Estado tiene un compromiso entonces por beneficiar a este sujeto que somos nosotros, llamado consumidor, y para él ha desarrollado mecanismos eficaces y expeditivos para solucionar conflictos que tiene el consumidor, nosotros, con los proveedores. O sea, y esto lo hace a través de un sistema de protección al consumidor. Parte de este sistema de protección al consumidor es el INDECOPI. Y parte de las funciones que realiza el INDECOPI en defensa del consumidor es la conducción de procedimientos por infracción a los derechos de los consumidores. Parte de ello, ¿no? Este compromiso que tiene el Estado para otorgar mecanismos de solución, ¿no?, eficaces y expeditivos, ¿no?, se hace material o se expresa, ¿no?, por medio de mecanismos que promuevan que entre los proveedores y los consumidores se adopten decisiones así, en un trato directo, decisiones de solución, en un trato directo. Lo que les voy a mostrar acá es una pirámide, y esta es la base, digamos, ¿no? En la base de este sistema de protección al consumidor lo que vamos a encontrar es ese compromiso del Estado por crear condiciones para que los consumidores podamos solucionar nuestros problemas con los proveedores de manera directa, ¿no?
Por eso se ha creado este libro de reclamaciones, ¿no? Porque el libro de reclamaciones, que no es la panacea, pero sí es la oportunidad para que los consumidores se hagan escuchar frente a los que realmente administran o toman las decisiones en las empresas. Porque muchas veces los que nos maltratan a nosotros como consumidores no es el gerente general, no es el presidente del directorio, es el mesero, ¿no?, que te maltrató, o el cocinero, ¿no?, es el empleado, el que está detrás del mostrador, el que te trató mal. Y cuando tú quieres quejarte, él se encargará de bloquearte el camino a ese administrador, a ese gerente general, que quien de repente tiene maestrías en políticas de atención de calidad, pero que no ha logrado transmitir a su último empleado recientemente contratado esas políticas, ¿no? Gracias al libro de reclamaciones se crean las condiciones para que el consumidor se haga escuchar. Porque ese libro de reclamaciones implica que tú, al presentar tu reclamo, te llevas el cargo y empieza un conteo regresivo de 30 días hábiles en que la empresa, el proveedor, tiene que responder a tu reclamo. Y si no lo responde, ya hay una infracción y por ende ese acto de no responder es per se sancionable, ¿no? Más allá del tema de fondo que tú estés reclamando, de repente lo que tú reclamas no tiene consistencia ni asidero, pero si tú logras demostrar que entre la fecha que presentaste tu reclamo y el tiempo que ahora estás acudiendo a la Indecopia a denunciar que nunca te respondieron, han pasado más de 30 días hábiles, pues ya tienes una sanción de tu lado, ¿no?, en contra de esa empresa. Entonces, lo que se está promoviendo a través del libro de reclamaciones es ese trato directo entre consumidores y proveedores, ¿no? Doctor, una pregunta. Sí. Cuando tú haces tu reclamo de libro de reclamaciones, el proveedor o la empresa tiene que responder, Sí, claro. o solo deja constancia. No. O sea, la obligación y lo interesante de este mecanismo es que, como lo que se promueve es un trato directo entre proveedores y consumidores para que se arreglen directamente, lo que tiene que hacer el proveedor es responderte a ti en primer lugar. Y por eso tú has consignado en tu libro de reclamaciones, ¿no?, tu dirección, tu teléfono, tu email, todo lo relativo para que él te dé una respuesta a ti, ¿no? Que en la práctica encontraremos muchos casos de proveedores que no responden y muchos consumidores que no hacen valer su derecho, es cierto, pero los consumidores que han hecho valer sus derechos y ustedes que los van a hacer valer, el día que no les respondan, pues sabrán de que tienen un caso entre manos que implica la infracción de quien tenía que responderles el proveedor por efectos de la presentación de la reclamación en este libro llamado de reclamaciones. Ah, sí, claro, esa es tu prueba, ¿no? O sea, necesariamente te tienen que dar un cargo. No siempre el libro de reclamaciones tiene que ser papel, ¿no?, de soporte material, puede ser un medio virtual, una computadora, ¿no? En ocasiones el libro de reclamaciones ni siquiera existe, puede pasar, ¿no es cierto? Y si eso ocurre, ese acto mismo es una infracción. Ahora, de repente en la misma línea de los temas probatorios, ¿no?, diremos, y bueno, ¿y cómo probar que tenía o no tenía libro de reclamaciones? Bueno, como le digo a mis alumnos en Derecho del Consumidor, afortunadamente hoy día ya casi todos somos como una especie de periodistas porque tenemos las herramientas en nuestros celulares como para poder hacer un registro de cómo te están maltratando o tratando muy bien, ¿no? Lo puedes hacer, eso podría ayudar. Ahora, del lado de oficio, el Indecopio realiza una especie de fiscalización aleatoria tipo random, mediante la cual efectúa un control de quienes están cumpliendo o no con esa obligación e imponiendo las sanciones de ser el caso, ¿no? Ahora, con este cargo hay que acudir al Indecopio necesariamente para iniciar el procedimiento. Sí, claro. No, pero es una etapa previa, porque primero, con las reclamaciones, supuestamente la empresa te tiene que responder. Ya, pero sí, son dos cosas ahí, ¿no? Lo que pasa es de que la empresa, para responderte, ¿no?, y responderte diciéndote, ¿sabes qué?, no tienes la razón, podría ser, ¿no? Si te responde dentro del plazo y te dice, ¿sabes qué?, yo no te doy la razón, bueno, se salvó de la sanción porque cumplió dentro del plazo por el tema de información. Pero otra cosa, y ese es otro tema,
es que tú estás reclamando, porque cuando fuiste a la cevichería, saliste de ahí con una bicicleta, ¿no?, que te llevó al hospital y estuviste internado durante muchos días y gastaste mucho dinero. O sea, el tema salud es otro tema, ¿no? O sea, el tema de información, que no te atendieron, no te contestaron, no hubo una atención de tu reclamo, es uno. Y otra cosa es el tema de la salud, de la afectación de tu salud, que como consumidor se ha visto comprometida, ¿no? Entonces, yo no necesariamente tengo que ir inmediatamente, ¿no? No necesariamente tengo que esperar los 30 días hábiles para ver qué me dicen. Yo puedo ir inmediatamente después, ¿no?, al día siguiente, el mismo día, con mi cargo incluso, ¿no?, diciendo, por si acaso, adicionalmente he presentado una reclamación, vamos a ver si me contesta o no, ¿no? Y en paralelo presentas tu denuncia. Existe esa posibilidad. Ahora, en la práctica, que es cada consumidor analizará qué es lo más estratégico, ¿no? Porque a veces hay que ser estratégico de decir, a ver, ¿para qué me voy a meter en un procedimiento en donde voy a enfrentarme a una empresa que de repente tiene un abogado y de repente esta empresa, ¿no?, sí me puede dar la solución rápidamente, como muchas veces ocurre, ¿no? Como les decía, a veces lo que ha faltado es tener el espacio en donde nos escuche el proveedor con capacidad de decisión para solucionar nuestro problema, porque a veces cuando se entera el empresario, el director de la empresa, el gerente, dice, oye, ¿qué pasó acá? Dicen que han maltratado al cliente, dice que le ha caído mal, qué sé yo, ¿no? Dicen, llámenlo, ¿no?, soluciónenlo, devuelven su plata, ¿no? Puede tomar una decisión de ese tipo, ¿no? Pero si ya hay una denuncia por medio, podría un poquito complicarse el tema. Ya cada quien analizará con qué tipo de proveedor se está enfrentando, ¿no?, según la formalidad del proveedor de que se trate. También, de repente, el proveedor que tienes al frente es tan informal, ¿no? O sea, es el bodega, no es el bodega, es el ambulante que te vende pues, en el kiosquito de la esquina. ¿Qué vas a empezar pues un procedimiento de denuncia por infracción? Será un ejercicio académico, podrás hacerlo, es tu derecho, ¿no? Pero cada consumidor analizará si es estratégico, ¿no? En todo caso, en el segundo nivel lo que vamos a encontrar es que este sistema de protección al consumidor dota de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Este es el segundo nivel del sistema de protección al consumidor, y donde encontramos dentro del INDECOPI un servicio de atención al ciudadano más conocido como el SAC. Y el SAC lo que hace es realizar actividades de conciliación entre proveedores y consumidores, de tal manera que el consumidor, sin pagar una tasa, porque eso es un servicio gratuito, tiene la oportunidad de que tiene al INDECOPI mediando, ¿no?, entre el proveedor y su persona, e invitando al INDECOPI a que se pongan de acuerdo. En muchos casos realmente se ponen de acuerdo en ese momento, porque hay empresas que tienen realmente políticas de atención al cliente y que no son tontas, pues, ¿no? Porque saben bien, y esto es un tema de información que cada vez conocemos más, tal vez algunos de oídas, pero los empresarios que ya tienen ciertas dimensiones contratan personas que estudien cómo debe ser su comportamiento en el mercado y le dicen, oye, por cada cliente que tú pierdas, pierdes 10. Por cada cliente que tú ganas, solamente obtienes 3 más. Entonces, conclusión, trabajemos en no perder clientes y no pelearnos con los clientes, porque si no, se va a desatar un efecto en cadena incalculable. En tal sentido, a veces es mejor ponerse de acuerdo, ¿no?, que terminar, como hay un viejo dicho, no más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no es cierto? Y este servicio de atención al ciudadano, bajo esa lógica, funciona. Pero también este sistema de protección al consumidor presenta mecanismos que los vamos a encontrar aquí en la cúspide de esa pirámide, que son los procedimientos por infracción al código, que es de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no?, de su naturaleza, de sus particularidades, ¿no?, que van a cargo del INDECOPI a través de 2 órganos. Uno, que es el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, y el otro, la Comisión de Protección al Consumidor, ¿no? Son procedimientos administrativos. La autoridad administrativa acá tiene la potestad de solucionar un conflicto y de imponer sanciones. Sin embargo, el Poder Judicial no está fuera de este sistema de protección al consumidor, está en la cúspide de esa pirámide, ¿no?, donde también los temas que son de consumidor no dejan de ser problemas de incumplimiento de obligaciones, incumplimientos contractuales, que tranquilamente pueden ser judicializados. También hay temas de defraudación que el proveedor realiza contra un consumidor que pueden ser penalizados, como una estafa, ¿no?,
o atentados contra la vida, estos temas de negligencia médica que son de competencia del INDECOPI, si muere alguien o hay un atentado contra la salud, también el tema tiene relevancia inclusive penal, ¿no? Entonces son temas que van al Poder Judicial, o lo relativo a las pretensiones indemnizatorias, ¿no? El INDECOPI no tiene potestades para reconocer indemnizaciones por daños y perjuicios. El consumidor tiene el derecho de ser indemnizado, pero ese derecho no tiene por vía estos procedimientos administrativos hacia el INDECOPI, sino la vía judicial. Este sistema de protección al consumidor finalmente queda diseñado de esta manera, en esta pirámide, con estos 4 niveles que he identificado, ¿no? Y que aquí he hecho una anotación de menos a más que expresa los costos de la solución de estos conflictos. Con el trato directo los costos son bajos. A veces basta ponerme de pie, buscar al administrador y quejarme, y de repente me arregló el problema. ¿En qué costo incurrí? No sé, muy poco tiempo. El libro de reclamaciones son tratos directos. Conforme vamos utilizando un nivel de este sistema de protección al consumidor, los costos se van incrementando. Los costos se van incrementando hasta llegar al Poder Judicial, en donde la formalidad de los procesos y la necesidad del empleo de servicios de un abogado, ¿no?, de la intervención de un abogado, encarecen, ¿no?, el servicio de justicia judicial. Naturaleza de los procedimientos administrativos en materia de consumidor. Quiero destacar porque hoy en día estos procedimientos se han convertido en la estrella más distintiva de los procedimientos del INDECOPI. También es así que la mayoría de procedimientos administrativos que existen en la institución, antes, por ejemplo, eran de marcas y de lejos, ahora son sobre consumidor, ¿no? Una gran discusión que siempre hay, ¿no? Hay autores, hay funcionarios, personas que sostienen que las potestades que tiene el INDECOPI para solucionar conflictos entre proveedores y consumidores son potestades jurisdiccionales, solo que a cargo de la administración pública. Hay otros que dicen, no, ¿cómo vas a decir eso? No pueden ser potestades jurisdiccionales. Si quieres, cuasi jurisdiccionales. ¿Quién tendrá la razón? ¿Qué cree usted? Cuasi jurisdiccional. Un poco más parecido a lo que es arbitraje, porque también un problema de que si era un procedimiento sancionador o si era entre un procedimiento trilateral con un procedimiento sancionador. O sea, en el fondo es sancionador, pero también aparece también un trilateral, ¿no? Porque son dos personas y la administración pública que... Ahora vamos a ver eso también, vamos a ver eso porque hay ciertas particularidades con relación a la naturaleza de los procedimientos por infracción al Código del Consumidor, que son trilaterales y son sancionadores, y qué efecto práctico tiene definir quién tiene la razón y quién no la tiene, ¿no? Pero de repente esto es más teórico, ¿no? Para tener en claro si estamos ante funciones jurisdiccionales, porque ahora voy a citar acá algunos casos, ¿no?, de quienes dicen que son funciones jurisdiccionales. En primer lugar, recordar el concepto de función jurisdiccional, ¿no? Vescovi, ¿no?, dice que la función jurisdiccional trata básicamente de imponer una norma jurídica a un caso concreto, ¿no? Se presenta un caso que hay que conocer entre dos sujetos que están en conflicto y tú aplicas la norma jurídica que corresponde para resolver ese caso. Eso dice Vescovi. Monroy Gálvez, nuestro procesalista, habla de que la nota singular o más característica del ejercicio de las potestades sancionadoras radica en el poder para resolver conflictos de intereses intersubjetivos, ¿no? La nota singular de la potestad jurisdiccional está en ese poder de resolver conflictos de las personas. Si esto es así, y claro, antes de ver esto, si pensamos en la idea tradicional de un procedimiento administrativo y lo cotejamos con un proceso judicial, diríamos, bueno, pero los procedimientos administrativos son un administrado pide una licencia municipal de funcionamiento, ¿no? Un administrado acude a la RENIEC y hace un acto de inscripción, ¿no?
ahí lo que tenemos es a un administrado frente a la administración, y entonces no vemos en qué medida puede haber una similitud con el proceso judicial, ¿no? Sin embargo, existen dentro de la variedad de procedimientos administrativos los llamados triangulares o trilaterales, y estos procedimientos trilaterales pues son definidos justamente por el hecho de que hay una autoridad administrativa que no es parte del procedimiento, sino que es un sujeto imparcial, ¿no? Independiente, y que frente a dos administrados que tienen intereses contrapuestos, pues termina decidiendo un conflicto que se ha suscitado entre ellos. Esto se parece un poco al concepto de potestad jurisdiccional. Juan Espinosa dice: los procedimientos trilaterales son aquellos en los que la administración aparece decidiendo un conflicto de intereses entre dos o más sujetos y un conflicto jurídico procesal de derecho administrativo. Esto se parece un poco a lo que puede ocurrir en un proceso judicial a cargo, obviamente, de quienes tienen potestades jurisdiccionales, los jueces. Al ser así, entonces hay algunos autores, como Ferrero Costa, que dicen: no nos hagamos problemas. Claro, hay ciertos dogmas que se han tenido que ir rompiendo con los años, y uno de estos es pensar en función jurisdiccional a cargo de los tribunales administrativos. Entonces, él habla de la labor jurisdiccional en la administración pública, por supuesto, a cargo de quienes son tribunales administrativos u órganos colegiados, no cualquier entidad administrativa, sino, como lo dijo luego el Tribunal Constitucional, ¿no? Cuando reconoció a favor de la administración pública el poder y deber de ejercer control difuso, dijo: bueno, pero no cualquier autoridad administrativa, tiene que ser un órgano colegiado o un tribunal administrativo por lo menos. Ferrero Costa dice eso. Ricardo Gil dice todavía con mayor claridad: los tribunales administrativos, que son órganos que ejercen potestades jurisdiccionales en cuanto dirimen conflictos intersubjetivos. La Constitución, se refiere a la Argentina, solo prohíbe al Ejecutivo el ejercicio de facultades judiciales, pero no jurisdiccionales, ¿no? La presencia de tribunales administrativos no desconoce el principio de exclusividad a favor del Poder Judicial que ejerce nuestra Constitución. De pronto, hay quienes entonces elevan sus voces diciendo: siempre se dijo que la potestad jurisdiccional es de los jueces. Bueno, pues ya eso está cambiando, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con nuestra Constitución? Nuestra Constitución dice en el artículo 139 que la potestad jurisdiccional es de exclusividad, habla de la exclusividad de la función jurisdiccional. ¿A cargo de quién? Del Poder Judicial. Habla que la potestad de administración de justicia es de el Poder Judicial, y que no existe ni puede instituirse jurisdicción alguna independiente del Poder Judicial salvo la arbitral y militar, ¿no? En tal sentido, las autoridades administrativas no son ninguno de estos dos fueros. Por ende, diremos que no pueden ejercer función jurisdiccional y no administran tampoco justicia. Sin embargo, tal vez de lo que se trate es de que la Constitución está diciendo que algo no es lo que en realidad podría ser, ¿no? Simplemente porque la Constitución le está negando esa etiqueta a las potestades de los tribunales administrativos. Hay quienes dicen eso: oye, bueno, sí, es cierto, la Constitución niega el carácter jurisdiccional al ejercicio de las potestades de los tribunales administrativos. Es cierto, pero eso simplemente le ha negado ese rótulo, ¿no? Pero eso no significa de que los tribunales administrativos en la práctica actúen como jueces resolviendo conflictos en los procedimientos trilaterales, ¿no? Es más o menos los argumentos encontrados. El Tribunal Constitucional, sin embargo, hace referencia o reconoce que en la administración pública se ejerce justicia administrativa y que incluso están obligados a ejercer control difuso, función que antes solamente le competía a los jueces, pero que luego se vio la lógica de decir: ¿cómo es posible que solamente los jueces estén obligados por la Constitución y las autoridades administrativas no tengan que hacer valer la Constitución antes que las leyes? No tenía sentido, y entonces el Tribunal Constitucional lo que dice es: también existen potestades y deberes de parte de la administración pública de ejercer un control difuso bajo ciertas condiciones. Y hay quienes dicen: ¿y los elementos de la jurisdicción? No sé si recuerdan cuando estudiamos, todos acá somos abogados o egresados, la notio, la vocatio, la iudicium, la coercio y la executio, ¿no?
que eran los elementos de la jurisdicción. Cuando habían estos elementos, entonces estábamos ante un juez, ¿no? Ante potestad jurisdiccional. Pero hay quienes de pronto dicen, a ver, un momentito, pero el tribunal del INDECOPI tiene la capacidad de conocer un conflicto de dos sujetos que tienen intereses contrapuestos, o sea, tiene notio. Tiene vocatio porque el tribunal del INDECOPI, bueno, el INDECOPI a través de cada una de sus autoridades administrativas tiene potestades de llamar, de convocar a los administrados, de interrogarlos, de citarlos, de requerirles información. Eso es vocatio. Judicium porque en efecto emite una decisión que soluciona su conflicto y le dice el derecho a alguien. ¿Quién tiene la razón en la aplicación de la ley? Coerce porque tiene facultades de imposición de multas coercitivas, no tiene que ir al Poder Judicial para hacer cumplir sus propios mandatos. Y executio, bueno, en el sentido de que la imposición de sanciones corre a cargo también de la propia entidad administrativa por medio de sus ejecutores coactivos. ¿No forman acaso parte de las potestades que al INDECOPI se le han atribuido? Sin embargo, aquí es donde quiero destacar lo siguiente. Vescovi y Del Pozo destacan que hay un principio que realmente es característico de las potestades jurisdiccionales, y ese principio es el llamado principio de la cosa juzgada. Es cierto, los tribunales administrativos como el INDECOPI en materia de consumidor solucionan conflictos entre proveedores y consumidores, eso es cierto, pero esa solución es inamovible, es irrevisable, es irrecurrible. No, se puede una decisión de máxima instancia del tribunal del INDECOPI que agota la vía administrativa, puede ser cuestionada todavía en la vía, ¿no es cierto?, del proceso contencioso administrativo. La decisión de los tribunales administrativos de máxima instancia no son cosas juzgadas, sino son cosa decidida. Causarán estado, agotarán la vía administrativa, serán cosa decidida, pero no es inamovible. Por el elemento de la cosa juzgada se entiende que será jurisdicción aquella que puede dar lugar a una decisión inmutable e irrevisable, ¿no? Los procesos judiciales, de acuerdo al Código Procesal Civil, en este artículo 3 del título preliminar, dicen que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Eso solamente se logra a través de un proceso judicial, no a través de un procedimiento administrativo. Porque para obtener paz social en justicia, no puedes lograrla si tienes una decisión que puede ser todavía revisada por otro ente que es superior, que es el juez, ¿no?, vía los procesos contenciosos administrativos. No puedes lograr el objetivo de la paz social en justicia si es que todavía puede ser recurrida, impugnada esa decisión administrativa. Solamente la cosa juzgada puede lograr la tan ansiada paz social en justicia. Agustín Gordillo, también en esa misma línea de pensamiento, dice: no se debe olvidar que es en el proceso judicial donde se hará la determinación definitiva y correctora del derecho y la justicia en un caso concreto. Por esas razones creemos preferible mantener la designación de proceso estrictamente para el proceso judicial, un poco generando la diferencia entre proceso y procedimiento, ¿no? En ese contexto dice: solo el proceso logra la tan ansiada paz social y justicia, puede lograrlo porque hay cosa juzgada. En el procedimiento administrativo nunca habrá cosa juzgada, solo decidida. Entonces, ¿cuáles son las potestades que tiene el INDECOPI finalmente? Si no son potestades jurisdiccionales, entonces ¿qué son? Porque INDECOPI tiene potestad de solucionar conflictos en materia de consumidor y cada una de las materias de competencia, propiedad intelectual, ¿no? Son entonces potestades cuasi jurisdiccionales y aunque creo que la lógica nos lleva a decir que en efectos el tecnicismo sería ese, ¿no?, cuasi jurisdiccionales, yo normalmente me resisto a pensar que son casi algo, ¿no?, simplemente porque más allá de las razones legales prefiero llamar a las cosas por lo que son y no por lo que pueden ser o llegar a ser,
¿no? Prefiero llamar estudiante de Derecho en lugar de decir cuasi abogado. Prefiero llamar desempleado en vez de decir cuasi trabajador, ¿no? Pero en todo caso son potestades cuasi jurisdiccionales, pero con mayor técnica, diría yo. Lo que tiene el INDECOPI es una competencia primaria atribuida por ley para solucionar conflictos. Es una competencia atribuida por ley para solucionar conflictos. A veces los jueces no necesariamente ejercen potestades jurisdiccionales en los casos que conocen, cuando tienen procesos no contenciosos. Ahí no hay conflicto entre dos sujetos que resolver, ¿no? Ahí no ejercen potestades jurisdiccionales, ahí lo que hacen es nada menos que ejercer una competencia también atribuida por ley, ¿no? Entonces lo que el INDECOPI ejerce en puridad, siendo lo más rigurosos posibles, más que potestades cuasi jurisdiccionales, casi algo, es una competencia atribuida por ley. Ahora, ¿son procedimientos trilaterales o son procedimientos sancionadores? ¿No? ¿Cómo vamos? Estamos mal. Así es, son cuarto para las 8, ¿no? Sí. Ya. Rápidamente. Okay. Esto creo que ya deben haber visto, ¿no? Hay procedimientos trilaterales. ¿No? ¿No han visto? Hay diferentes formas de clasificar a los procedimientos, pero si tomas en cuenta los sujetos que intervienen, ¿no? Podrás hablar de procedimientos lineales, ¿no? Procedimientos trilaterales. Los lineales en donde estás tú solito frente a la administración. Esos son los lineales. Y los trilaterales es donde hay dos personas que oponen sus derechos y acuden a una autoridad administrativa que va a decidir su conflicto. ¿Okay? Esos son los trilaterales o triangulares. Los procedimientos sancionadores puros son lineales, porque hay un administrado y una administración. La administración es la que en todo caso impulsa el procedimiento, ¿no? En vigilancia del cumplimiento de una ley, ¿no? Que al verificar actos que presuntamente son infractores a su ley, que le han encargado vigilar, pues resulta que inicia un procedimiento, investiga e impone sanciones. Sin embargo, ahí hay dos sujetos nada más: la administración, la autoridad administrativa y el administrado. Dicho esto, este cuadro lo que está mostrando aquí es que hay procedimientos trilaterales que son puros, ¿no? Y hay procedimientos sancionadores que son puros. Eso significa que hay otros que no son puros, o sea, hay impuros. Bueno, veremos que en efecto así es. Antes de mostrarnos, encontraremos que hay una diferencia entre el procedimiento trilateral y el procedimiento sancionador. Varias diferencias. Donde dice PS es procedimiento sancionador, donde dice PT es el procedimiento trilateral, ¿verdad? En los procedimientos sancionadores, la intensidad de la intervención administrativa es mayor que en los procedimientos trilaterales. En efecto, los procedimientos sancionadores siempre inician de oficio, para empezar. O sea, el intervencionismo de la autoridad administrativa es mayor que en los procedimientos trilaterales. Para empezar, en los trilaterales, yo como autoridad administrativa intervengo porque hay alguien que me está pidiendo que intervenga para poner su derecho frente a otro sujeto, ¿no? ¿Okay? Yo intervengo y le digo el derecho a quien le corresponde, solucionando el conflicto. Pero en la intervención administrativa, en los sancionadores, es una intervención que parte desde la iniciativa de la propia autoridad administrativa, ¿no? En los sancionadores, la relación procedimental ocurre entre la administración y el administrado, ¿no? Mientras que en los trilaterales, la relación jurídica procedimental ocurre entre los administrados y la autoridad administrativa. Luego, en los procedimientos trilaterales, es procedente y hasta preferible la posibilidad de seguir mecanismos de autocomposición de intereses o fórmulas conciliatorias por tratarse de aspectos disponibles de las partes. O sea, si alguien presenta un reclamo contra otra persona, ¿no? Por ejemplo, los típicos casos, no sé, reconocimientos de crédito en INDECOPI, en los procedimientos concursales.
alguien solicita su reconocimiento de crédito frente a un deudor que ha sido declarado de insolvencia o situación de concurso. Yo solicito que me reconozcan mi crédito para luego cobrarme, ¿no? Y resulta que quien es el deudor se opone a mi solicitud, ¿no? Se opone, ¿no? Y en esa oposición, pues resulta que la autoridad administrativa, que es la autoridad concursal, termina denegando, ¿no?, la solicitud de reconocimiento de crédito. De repente un mejor ejemplo para hablar un poco de los acuerdos, ¿no? Podría ser en materia de registro de marcas, ¿no? Podría ser alguien solicita un registro de una marca y formula oposición otra persona que considera que esa marca que está solicitando el registro es una marca confundible, ¿no? Es una marca confundible. Ahí surge de pronto un conflicto que es llevado a la autoridad administrativa. Dentro de ese procedimiento administrativo o incluso fuera, existe la posibilidad de que estas partes entren en contacto, ¿no? Y finalmente hay un desistimiento de la oposición, ¿no? Eso sin perjuicio de que la autoridad administrativa pues vea que si hay un interés público ahí de por medio por un tema de confusión y siga adelante, pero cabe la posibilidad o existe esa vocación de transigir entre quienes están oponiendo sus respectivos derechos o intereses, ¿no? En cambio, en los sancionadores, dicha posibilidad de desistirse, de conciliar, no existe, ¿no? O sea, porque es la autoridad administrativa quien ha iniciado de oficio el procedimiento. Entonces, el Estado no puede conciliar con el investigado, con el posible infractor, ¿no? No puede conciliar, son derechos indisponibles, ¿no? Son derechos indisponibles. Y la utilidad práctica, ¿no?, de esta diferenciación, ¿no? Este es un caso, que es un caso de este año reciente. En Piura se presenta, este es un caso de consumidor, un consumidor denunció a un banco, ¿no?, por haber cargado en su cuenta de tarjeta de crédito retiros de cajero que no reconocía haber realizado, ¿no? La historia de siempre que siempre escuchamos, ¿no? En su estado de cuenta aparecían retiros que dice yo no los he hecho, ¿no? Presentó su denuncia, ¿no? Y luego de la evaluación de los hechos, no importa tanto qué fue lo que se discutió, lo importante es de que el Indecopi le dio la razón al denunciante y sancionó al banco con una multa de 7 UITs, ¿no? Entre otras decisiones que tomó, pero lo sanciona con 7 UITs. Apela el banco, ¿no? Y tras la apelación, pues resulta que seguramente el banco debe haber llamado al consumidor y le ha dicho, oye, ¿sabes qué? No nos hagamos daño, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? No sé, llegar a un acuerdo extra procedimental. Y ese acuerdo luego trajo como resultado que el consumidor, seguramente en eso de más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Presentó su desistimiento, ¿no? Presentó su desistimiento, su denuncia, ¿no? Y aunque parcialmente fue acogido su desistimiento respecto de básicamente lo que tenía que ver con devoluciones de pago, lo cierto es de que la primera instancia del Indecopi decidió continuar con el procedimiento diciendo de que las sanciones son materia indisponible, no son disponibles, ¿sí? Porque este es un procedimiento sancionador. Esto es un procedimiento sancionador. La Ley de Procedimiento Administrativo General habla de la existencia de trilaterales y habla de los procedimientos donde se ejercen potestades sancionadoras. Donde se ejercen potestades sancionadoras se le llama sancionadores. Y los sancionadores siempre inician de oficio y los sancionadores tienen ciertas características y una de ellas es su indisponibilidad. Perfecto, ¿no? Se planteó un recurso de revisión y esto fue al Tribunal de Indecopi, ¿no? Fue al Tribunal de Indecopi. Y aquí es donde se barajan otras posiciones diferentes a la primera. Acá he puesto posición con la prensa, vendría a ser la 2, porque la primera es aquella que dice que los procedimientos de este tipo, porque importan el ejercicio de potestades sancionadoras, son procedimientos sancionadores, ¿no? La primera posición es bastante radical y sostenida por Juan Espinosa y Guzmán Napurí, quienes sostienen de que los procedimientos seguidos ante el Indecopi en materia de consumidor son trilaterales. No son
sancionadores. Son trilaterales. Aunque hay, pero el de copia impone no importa, igual son trilaterales porque hay dos sujetos en contraposición de intereses, ¿no? Y hay un sujeto en medio que es la autoridad administrativa que soluciona el conflicto, ¿no? 2 más 2 son 4, entonces estos son trilaterales. Hay otra posición que vendría a ser la tercera, planteada por Morón Urbina y Gómez Zapata, quienes dicen no son procedimientos trilaterales, en realidad son una mixtura entre un trilateral y un sancionador. Que la ley de procedimiento administrativo general no lo ha previsto, pues es cierto, no lo ha previsto, pero recuerden que la ley de procedimiento administrativo general es la ley de procedimiento administrativo general, y esas son normas especiales que han creado una fusión, una mixtura entre sancionador y trilateral, y han dado como resultado estos procedimientos sui generis, como son los procedimientos trilaterales sancionadores. Al generar esta comprensión el tribunal, porque el tribunal finalmente dice, ok, nuestros procedimientos son trilaterales y sancionadores al mismo tiempo. Al ser así, entonces tenemos que llegar a la siguiente conclusión, y dice, después de reconocer, ¿no?, su naturaleza mixta, ¿no?, dice en el artículo 186 de esta ley 27.444, establece que la conciliación, la transacción y el desistimiento son formas de conclusión del procedimiento administrativo, no haciendo distinción entre si son trilaterales o sancionadores. Asimismo, el artículo 189 de la referida norma estipula que la única limitación impuesta al desistimiento para su aceptación es que otros terceros interesados en el procedimiento insten por su continuación, ¿no?, si es que hubieran otros terceros interesados en ese procedimiento, o si es que al dar por concluido el procedimiento por un tema de desistimiento o conciliación se termine afectando el interés de terceros o el interés general. En materia de consumidor, muchas veces están comprometidos los llamados derechos colectivos o los llamados los intereses colectivos o los intereses difusos. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre intereses colectivos e intereses difusos? ¿Quién me dice? ¿Qué diferencia hay entre intereses colectivos e intereses difusos? Yo sé que lo saben, porque son tímidos. No, básicamente tiene que ver con el hecho de ambos, si hablamos del género, diremos que ambos se caracterizan por la colectividad de intereses que están comprometidos. Sin embargo, mientras que los intereses colectivos están referidos a un grupo determinado de personas o determinable de personas, los intereses difusos es un grupo indeterminado o indeterminable de personas. Básicamente eso. Por ejemplo, en un edificio que es materia de consumidor, donde una inmobiliaria ha vendido departamentos, ¿no?, en sus 10 pisos a 20 propietarios, ¿no?, y que de pronto todos los departamentos se están viniendo abajo, ¿no?, por fallas estructurales, ahí hay intereses colectivos o derechos colectivos de por medio. Es un grupo determinado, ¿cuántos son? 20, ¿no? Pero hay otros casos, por ejemplo, que ocurre con medicamentos, ¿no? Un medicamento que tiene un componente que afecta a la salud. No sabemos cuál es la esfera, ¿no?, o el espectro de afectación que puede generar en un colectivo, ¿no? Ahí el grupo no es determinado, es indeterminable, y en tal sentido estamos ante intereses difusos, ¿no? Entonces, cuando en un procedimiento alguien se desiste, pero hay de por medio intereses colectivos o intereses difusos, el procedimiento deberá seguir, ¿no?, respecto de ellos, ¿no? Porque aquel denunciante que quiere salirse del procedimiento porque ya arregló, pues podrá apartarse del procedimiento, pero seguirá con aquellos otros que estarían comprometidos. Y si es que solamente él denunció, será un deber de la autoridad administrativa el iniciar un procedimiento de oficio. Finalmente, lo que se concluyó
concluyó el tribunal fue que el código mismo, en este artículo 147, exhorta a la autoridad administrativa a promover justamente estas fórmulas de trato directo entre consumidores y proveedores. Es parte de las políticas establecidas en el código incluso de consumidor, de que los consumidores y los proveedores puedan arreglar sus problemas directamente, ¿no? Eso es parte de lo que habíamos visto al comienzo en las primeras hace algunas diapositivas, ¿no? Y a veces una fórmula en que se ponen de acuerdo de manera directa es cuando no llegan a esperar cómo el INDECOPI sanciona o resuelve el caso, sino que se ponen de acuerdo y concilian, o en un acuerdo fuera del procedimiento se compromete el denunciante a desistirse de dicho procedimiento. En este caso se consideró que dado que había un componente trilateral en el procedimiento ¿no?, por infracción al código, había que aceptar el desistimiento, y en ese sentido así se resolvió, aceptando el desistimiento, ¿no? Entonces estamos ante un procedimiento trilateral sancionador, ¿no?, que esta fusión genera ciertas características, ¿no?, especiales, ¿no? El principio de congruencia procesal tiene, por ejemplo, dos momentos, ¿no? En un trilateral tiene un momento, ¿no? El principio de congruencia significa que quien resuelve, ¿no?, la decisión tiene que ser congruente con los hechos imputados en la denuncia, ¿no? O sea, si alguien dice quiero esto 1, quiero esto 2, quiero esto 3, ¿no?, en la decisión deberá haber un pronunciamiento sobre estos 3 puntos. Eso es congruencia. Pero cuando ya estamos ante una fusión de procedimiento trilateral y sancionador, entonces lo que encontramos es que el principio de congruencia no solamente debe mirar la denuncia, ¿no?, con la decisión para ver si son congruentes, sino que lo que va a hacer es mirar la denuncia con la resolución que decide el inicio del procedimiento sancionador. Porque presentada la denuncia, esta es evaluada y esta denuncia es hecha suya, digamos, por la autoridad administrativa, y lo que hace es generar una imputación de cargos en esta resolución que admite el trámite de la denuncia, y entre esta resolución que admite el trámite de la denuncia y hace un inventario de los cargos cuyo traslado le va a correr al denunciado, debe haber congruencia entre esta resolución que admite y corre el traslado de los cargos y la denuncia. Este es el primer factor de congruencia. Y obviamente el segundo momento o el segundo factor de congruencia es que debe haber congruencia entre los cargos imputados en esta resolución que es de la autoridad administrativa que imputó cargos al denunciado y la decisión o resolución que luego tome, ¿no? Entonces eso es consecuencia de esta mixtura trilateral sancionador. La rebeldía también ha sido modulada, porque en procedimiento administrativo vale también la aplicación de la rebeldía. Tienes un plazo para contestar la denuncia, si no lo haces se te declara rebelde. Normalmente eso genera consecuencias, ¿no? Eso genera consecuencias. Sin embargo, en un procedimiento trilateral así se asumiría, ¿no? Pero como estamos en un procedimiento trilateral y sancionador al mismo tiempo, pues la autoridad administrativa no debe asumir como válido todo lo que dice el denunciante, porque hay un deber de investigación, un deber de oficialidad, ¿no?, una búsqueda de la verdad material, ¿no?, cuyo énfasis es mayor que en los procedimientos trilaterales, y eso hace que, por ejemplo, frente a denuncias que fácilmente se advierten que son maliciosas, ¿no?, la rebeldía no genere efectos en perjuicio del denunciado. Hay denuncias que son maliciosas, denuncias descabelladas. Imagínense un consumidor que denuncia a un proveedor porque cuando compró el desodorante Axe no generó el efecto que decía en la publicidad, que es que las mujeres lo persigan por todos lados y hasta que los ángeles caigan, ¿verdad? Imagínense que alguien presenta una denuncia así, descabellada totalmente. Créanme, hay denuncias que pueden serlo, ¿no? Si no, vean esto de los premios Gallieve, ¿no?, que ocurren en los Estados Unidos, que cada año, como una especie de Oscar, se premia a las demandas más descabelladas y donde su poder judicial todavía las hay.